¿Qué tal, compañeros? Aquí estamos otra vez en el curso de ventilación mecánica online para dummies y yo creo que vamos a avanzar cada vez poquito a poquito con diferentes aspectos, temas que nos pedís. Algunos de vosotros nos pedís hablar de un tema concreto que es la utilización de los modos en 2 niveles de presión en ventilación no invasiva. El problema es que para poder hacer eso tenemos que introducir un concepto previo que es la presión de soporte. Sin presión de soporte no podemos saber y entender lo que son los modos relacionados con la ventilación no invasiva en 2 niveles de presión. Y para ello tenemos que ir punto por punto desgranando en qué consiste la presión de soporte. En primer lugar, tenemos que hablar de la taxonomía de los modos ventilatorios. Para centrar bien el problema, tendré que hacer una clase específica de esto, aunque no es directamente algo relacionado con el modos o la forma en la que trabajan los modos, sino es más bien una forma de clasificación de dichos modos para entendernos todos mejor. Es importante distinguir que la relación que se establece entre el paciente y el respirador es lo que nosotros entendemos como la secuencia respiratoria o la secuencia ventilatoria. Esa secuencia ventilatoria la tenemos 3 posibilidades, que son que el respirador lo haga todo, esa es lo que llamamos ventilación mandatoria continua, Continuous Mandatory Ventilation, que el paciente lo haga todo, con a lo mejor alguna ayuda del respirador, eso se llamará ventilación espontánea continua o Continuous Spontaneous Ventilation. Y tenemos una forma, un intermedio, en la que parte lo hará el respirador, parte lo hará el paciente, pudiendo combinarse ventilaciones mandatorias con ventilaciones espontáneas soportadas o no. Eso es lo que llamaremos la ventilación mandatory intermittent mandatory ventilation en inglés. Es decir, esos son los 3 modos de relación que se establecen entre el paciente y el respirador. Es lo que es la secuencia ventilatoria. El modo de presión de soporte, la presión de soporte se incluye dentro de los modos espontáneos continuos, y dentro de estos lo que podemos tener es un simple CPAP, que ya la hemos estado viendo. Mucha gente no considera la CPAP como un modo ventilatorio, otra gente sí. No vamos a entrar en ese tipo de discusión, pero si tenemos un paciente en CPAP, el paciente está respirando espontáneamente, de forma continua, en la que no recibe una ventilación, una presión durante la fase inspiratoria, pero sí mantiene una presión continua en esa vía aérea, que tiene su verdadera importancia cuando existe la fase expiratoria para hacer un aumento en el reclutamiento. Ya lo hemos ido insistiendo en algunos de los vídeos. Pero hay alguna otra forma, que es la presión de soporte, y la presión de soporte lo que intenta es que el respirador ofrezca un segundo nivel de presión durante la fase inspiratoria a ese paciente. Esto parece sencillo y parece fácil de entender, pero a veces desde el punto de vista tecnológico requiere mucha tecnología detrás del respirador. ¿Por qué? Porque tenemos que tener un sistema que detecte el inicio de la inspiración. Eso se llama el trigger inspiratorio. Tenemos que tener un cambio en la velocidad de entrega del gas. Es fácil de entender si tenemos una turbina, es decir, una turbina lo que hará es cambiar la velocidad para entregar más flujo. Ese flujo permitirá subir la presión al segundo nivel de presión durante la fase inspiratoria. Ese cambio de velocidad es lo que llamamos rampa, que la podemos hacer más o menos rápida. Rampa rise time, algunos le llaman retardo inspiratorio. Bueno, vamos a llamarlo rampa, y de esa forma mantendremos la misma nomenclatura a lo largo del vídeo y de los cursos.
Cuando llega a ese segundo nivel de presión, el sistema se presuriza, o sea, es decir, se presuriza toda la vía aérea y los alveolos. El mantenimiento de la inspiración, es decir, el ingreso del volumen corriente dentro del alveolo, va a depender del paciente, no va a depender del respirador. Si el paciente en ese momento deja de mover gas, es decir, sus músculos inspiratorios paran, el respirador no va a entregar más gas. Lo que va a hacer es pararse y abrir la válvula expiratoria para salir el gas. Por tanto, la duración de la inspiración va a depender del propio paciente, va a depender del mantenimiento de la fuerza, la negativa que va a hacer los músculos inspiratorios, el diafragma, para meter el gas. Y el problema es que el respirador va a seguir manteniendo ese flujo, esa turbina, para intentar mantener esa presión estable durante toda la inspiración, pero tiene que tener un sistema de detección de decir, ya hasta aquí hemos llegado, cuando tengo que abrir la válvula expiratoria. Eso se llama trigger expiratorio. Y es un trigger de flujo, es un trigger que visualiza la disminución del flujo pico que se ha alcanzado inicialmente, y cuando llega a un determinado rango que nosotros podemos fijar, o bien ya lo tiene fijado, como en algunos respiradores, como puede ser el Baby Log o los antiguos Evita 4, cuando llega a ese nivel de descenso del flujo pico, entonces es cuando abre la válvula expiratoria y permite la salida, libera la presión alta, baja la actividad de la turbina y nos vamos al segundo nivel de presión, que es la presión baja, que sería la PIP. Si hablamos en ventilación no invasiva sería la EPA. ¿Esto qué quiere decir? Lo que quiere decir es que nosotros al inicio de la inspiración tenemos un flujo pico muy alto, que cuando intentamos meter cada vez más gas, por las características de diferencias de presión que se establecen entre fuera y dentro, entre el respirador y los alveolos, cada vez van haciéndose más pequeñas esas diferencias de presión, y eso hace que el flujo, que es un flujo decreciente, cada vez sea más pequeño. Entonces, si nosotros fijamos un nivel de detección de trigger, por ejemplo, 20-30%, que es lo que se establece habitualmente en ventilación invasiva, pues en el momento que el trigger expiratorio detecta esa caída de flujo hasta ese nivel, considerando el flujo pico máximo al 100%, pues resulta que entonces ya dejará de entregar ese segundo nivel de presión, ese pico de presión, esa presión de soporte no invasiva, ese nivel de presión sería la IPA, y deja al paciente solamente con la presión expiratoria continua, la PIP, el nivel de EPA. Bien, pues, ¿qué problemas podemos tener? Que eso es importante. Es que si ese respirador, por alguna razón, como por ejemplo puede ser en no invasiva, hay fugas, e intenta compensar esas fugas, lo que nos va a pasar es que el nivel de presión que mantiene el respirador no coincide con la caída del flujo del paciente. En otras palabras, el respirador intentará mantener la presión, por tanto el flujo que mantiene es mucho más alto que el que realmente tiene el paciente, que va por su línea de flujo decreciente. ¿Eso qué quiere decir? Que el paciente va a finalizar su inspiración, va a querer exhalar el aire y lo va a hacer contra el nivel de presión alto que trata de mantener el respirador, porque la curva de flujo es diferente en el respirador que en el paciente. Eso se llama asincronía y se ve, es una asincronía de final de inspiración, y eso se ve muchas veces en una curva, en una joroba que aparece al final de la inspiración en la curva de presión-tiempo. Es una de las típicas asincronías que ya hablaremos en otro vídeo de alguna de las asincronías. Bien, esto del trigger expiratorio, yo a veces lo trato de explicar con nosotros mismos, es decir, pregunto,
Nosotros ahora mismo estamos en espontánea, yo quiero respirar, imaginaros que quiero meter capacidad pulmonar total, y si pensáis un poquito en la curva de flujo que he generado, al principio, como hay poco aire dentro de los alveolos y rápidamente los empiezo a hinchar, mi curva de flujo al principio es muy alta, pero a medida que trato de meter más aire, cada vez me resulta más difícil meter más aire porque mis músculos inspiratorios cada vez son capaces de generar menos diferencias de presiones. Entonces, con la presión que hay dentro del alveolo, estoy hinchando esos alveolos hasta capacidad pulmonar total, que como sabéis en las clases de fisiología de la carrera nos explicaban que la presión transpulmonar que aparece en esas circunstancias, capacidad pulmonar total, es aproximadamente de 30 centímetros de agua, es decir, mi presión pleural y mis músculos diafragmáticos están haciendo menos 30 centímetros de agua. Pero cada vez, como estoy más cerca de esa capacidad pulmonar total, puedo generar menos gradiente de presión, es decir, el flujo ha caído. ¿Cuál será ahora mismo yo, en espontánea, mi trigger expiratorio? Pues mi trigger expiratorio, pensando en flujo, será cuando cae al 0% del flujo pico alcanzado. Es una forma sencilla que yo me he inventado para poder entender el trigger expiratorio. En definitiva, por eso no debemos poner en ventilación mecánica invasiva ni no invasiva el trigger expiratorio en cero, es decir, una bajada hasta el 0% del flujo pico alcanzado. ¿Cuáles son las razones? Porque la máquina siempre va a tratar de compensar alguna de las fugas que vayamos a tener, y podemos tenerlas sobre todo en ventilación no invasiva. Entonces nos encontraremos con la situación previa, es decir, la máquina intentaría compensar esas fugas, el paciente bajaría por su curva de flujo, que es la que tiene, mientras que la máquina bajaría por la otra curva de flujo, manteniendo la presión y generando las asincronías. Es decir, en definitiva, el trigger expiratorio en ventilación invasiva está rondando entre el 20 y el 30%, lo podemos modificar como veremos más adelante, y en no invasiva, como sí que ya vamos a tener fugas, y el tiempo inspiratorio de la máquina va a poder ser mucho más largo que el del tiempo del inspiratorio del paciente, entonces podemos poner entre el 30 y el 50% del flujo pico alcanzado.